Seguimos en el marco del 31º Congreso de Medicina General en la ciudad de Bariloche, dialogando en este caso con el doctor Juan Herman, médico generalista y epidemiólogo. Juan, gracias por este tiempo. En primer término, tratar sobre lo macro, ¿no? En relación a la epidemiología. ¿Cómo se relaciona este campo de la salud o este área de la salud con la política sanitaria y con la política en general? Un primer comentario que me gustaría hacer es tratar de definir brevemente qué es esto de epidemiología, ¿no? La epidemiología es una disciplina del campo de la salud pública, que estudia los problemas de salud, enfermedad, atención, cuidado a nivel de la población, así como la clínica, la medicina y las diferentes disciplinas abordan los problemas a nivel individual o en lo micro. La epidemiología ve los problemas de salud, enfermedad, atención a nivel de la población, ¿no? Entonces, digo, esto ya en sí es una mirada, podríamos decir, macropolítica de los problemas de salud en las poblaciones. Una de las cuestiones que la epidemiología, justamente al analizar los problemas de salud en la enfermedad en las poblaciones, no puede dejar de observar es cuál es el impacto que las políticas sociales, económicas, etcétera, tienen sobre la salud-enfermedad. A ver, Ramón Carrillo decía que cuando uno mira la salud de la población justamente a nivel poblacional, los gérmenes son unas pobres causas. Y ahí es donde aparece la necesidad de políticas sociales y políticas sanitarias para, sobrellevar las situaciones de salud-enfermedad. Ahí es donde aparece, discúlpame, el concepto de determinantes sociales de la salud. Exactamente, ¿no? Tiempo más próximo, empiezan a aparecer miradas de la epidemiología donde rescatan concretamente la determinación social de la salud-enfermedad a partir de estos grandes determinantes. Insisto, uno puede poner vivienda, educación, trabajo, ¿no? Y todos los procesos políticos y económicos que sobredeterminan la salud-enfermedad. Con lo cual, la epidemiología, bien entendida, necesariamente es una ciencia política que trata de poner sobre el tapete el impacto que las políticas, los grandes determinantes, tienen sobre la salud o enfermedad. Y es subsidiaria en este sentido para la planificación de políticas sanitarias para atender estos problemas, ¿no? Esto por un lado. Y otra, como crítica a la epidemiología, ¿no? Como toda disciplina, hay diferentes miradas, hay algunas que tienen un devenir y un posicionamiento más tecnocrático, hay otras miradas de la epidemiología justamente que rescatan esta determinación social, pero y justamente las propuestas y las prácticas más hegemónicas en epidemiología son esta mirada tecnocrática de la salud-enfermedad. ¿Qué sería la mirada tecnocrática? Justamente cuando las enfermedades son solamente producidas por gérmenes, y muy pensado a nivel individual, y se construye la población no como un colectivo, atravesado por políticas, relaciones sociales, etcétera, etcétera, sino como la suma de individuos. Entonces, esta epidemiología tradicional construye el problema de salud-enfermedad a partir de lo que le pasa a los individuos. Claro, si hay 20 personas con una enfermedad, se habla de que la tasa es tanto, ¿no? Pero se diluye totalmente la mirada social de la determinación de la salud-enfermedad, ¿no? Fragmenta el análisis. Fragmenta el análisis, y desde un modelo muy tecnocrático, al desconocer la dimensión social del padecimiento, sus respuestas son lógicamente universales, ¿no? Entonces, lo que, por ejemplo, centros académicos, centros de producción
o instituciones de otras latitudes plantean, digo, son implementadas acríticamente en cualquier lugar del mundo, ¿no? Algún programa sanitario, digo, alguna política de salud, digo, justamente esta epidemiología tecnocrática que es hegemónica en la mayoría de nuestros países, Argentina en este sentido no escapa a ello, tienen esta lógica tecnocrática en donde no ponen en cuestión la dimensión social, ¿no? Entonces subsidian a la salud pública con recomendaciones que en teoría serían universales para cualquier lugar de la Tierra, para cualquier colectivo, lo cual es complicado, ¿no? Y acá, digo, en esta discusión o esta relación entre la epidemiología y la política, muchas veces digo que cuando prevalece esta mirada epidemiológica tecnocrática, ocurre lo mismo que cuando en la política, ¿no? En la política en general, es hablada por la economía, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir? Cuando un gobierno cede la política a la economía y son los economistas los que hablan en un lenguaje tecnocrático acerca de lo que hay que hacer, bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Bueno, esto, digo, este correlato, uno observa que ocurre dentro del campo de la salud pública, cuando esta mirada epidemiológica tecnocrática es la que habla en el campo de la salud pública, deja la decisión política a los técnicos, ¿no? Lo cual, bueno, al igual que en la política en general, digo, es tremendamente peligroso, ¿no? ¿Por qué es peligroso? Digo, a ver, no vamos a desconocer el valor de la dimensión técnica de cualquier saber disciplinar, pero el riesgo de dejar de lado la mirada política de los problemas, digo, es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que sostenemos, quienes intentamos desarrollar esta mirada, es que la epidemiología, digo, además de su compromiso con lo social, de poner en evidencia las desigualdades sociales, las respuestas no solamente tienen que ser técnicas, sino a la vez políticas. Es decir, y recuperamos esta dimensión técnico-política de la construcción del conocimiento, de las propias prácticas y de la propia formulación de políticas sanitarias, como un recorte de políticas sociales, ¿no? O sea, pero no es antojadizo lo que estás planteando, Juan, sino que me parece que también, si uno lo mide en los efectos de las políticas epidemiológicas, de la prevención, de los resultados, hay una distancia muy grande. Bueno, ¿no? Ese es uno de los tantos puntos donde se puede observar justamente cuando predomina de manera casi unívoca esta mirada técnica para atender los problemas, ¿no? En donde independientemente de la realidad social de una comunidad, de un barrio, de una provincia, de un país, se pretende que todos los programas sanitarios tengan el mismo formato. Y esto ya, digo, ha ocurrido y posiblemente vuelva a ocurrir, ¿no? En donde en su momento organismos supranacionales como OPS, o más recientemente, ¿no? Ya el Banco Mundial, etcétera, etcétera, formulan políticas sanitarias donde todos los países, digo, tienen que aplicar lo mismo, ¿no? Digo, este es el más claro ejemplo. Con realidades muy heterogéneas. Digo, realidades muy heterogéneas y algo que para mí, digo, también es tan grave como esto, que es estas respuestas tecnocráticas a los problemas de salud y enfermedad de la población soslayan la dimensión de poner en cuestión por qué las desigualdades sociales que generan estos problemas de salud y enfermedad, ¿no? A ver, cuando, por dar un ejemplo, ¿no? Algún organismo internacional promueve un programa para abordar, por ejemplo, la mortalidad infantil, por dar un ejemplo, ¿no? Y promueve la misma intervención, con la misma forma, en diferentes países del mundo, de la región.
por lo general todos países subdesarrollados o países periféricos o países, digo, subalternos en relación al poder de los países centrales, digo, aparece este formato de qué es lo que hacer en salud, cuando en realidad, digo, primero, son realidades sociosanitarias diferentes, de tan tecnocrática no reconocen las características locales, sino que tampoco, o también, no ponen jamás en discusión cuál es el estado de situación más profundo, más estructural de por qué, digo, nuestros países, digo, padecen estos problemas, ¿no? Y esta relación asimétrica de acumulación desigual de capital, digo, y de explotación de países, sí, de entre países, exactamente, ¿no? Tal cual. La distribución del ingreso exactamente, hacia exactamente, el ¿no? sector mayor Exactamente. adquisitivo, Exactamente. en detrimento de las mayorías. Tal cual. Y bueno, y justamente ahí, digo, es donde encima la academia, al formar epidemiólogos, y esto, digo, es un ejemplo más de los generales de la ley, la academia o los grandes centros de formación de epidemiología, de esta epidemiología tecnocrática, por llamarlo de alguna manera, están lógicamente en Estados Unidos, ¿no? Y son las grandes usinas del pensamiento. Entonces, digo, es muy interesante la historia de la región, digo, de Latinoamérica, en donde a lo largo del siglo XX surge una de las corrientes más interesantes, más potentes, más prolíficas, que es lo que se conoce como epidemiología social latinoamericana, ¿no? Donde, apoyándose en la teoría marxista, ¿no? Pone en cuestión, para entender, para explicar los problemas de salud o enfermedad, pone en cuestión la estructura desigual de las sociedades capitalistas. Bueno, y a partir de ahí, desde los años 60, 70 en adelante, la región, los diferentes países de la región y las academias de la región han empezado a desarrollar no solamente una teoría tremendamente potente, sino epidemiólogos, producción académica e inclusive en algún punto hasta la posibilidad de formular políticas sanitarias en consecuencia con esa perspectiva, ¿no? Así que, bueno, digo, evidentemente cuando hablamos de epidemiología y política uno la puede analizar de diferentes lugares, pero digo, esta relación con lo macro es clave, ¿no? Juan, muchísimas gracias por tus minutos. Bueno.